que vuelvan a entrar sus compañeritos. Les he dicho que vuelvan a entrar. Ya. Ya, seguimos entonces. Entonces, habíamos quedado que las matemáticas nos ayudan a tomar decisiones. Por otro lado, las disciplinas técnicas, por ejemplo, la ingeniería industrial, la contabilidad, la ergonomía y la cibernética. La ingeniería industrial, ¿por qué? Porque dice que es aplicación de los conocimientos científicos a la investigación y perfeccionamiento y utilización de la técnica industrial en todas sus ramas. Por ejemplo, en la administración existe una parte que, que es el ordenamiento, la ingeniería del ordenamiento, perdón, la ingeniería del ordenamiento. Esta ingeniería del ordenamiento nos permite pues realizar los organigramas, ¿ya? ¿Y cómo vamos a realizar esto? Muchas veces tenemos que aplicar lo que en muchas instituciones eh, utilizan, por ejemplo, en la alcaldía es donde más se utiliza, ¿ya? Personas que ponen o proponen nuevos proyectos. ¿Alguna vez han escuchado su asesor del concejal? ¿Han escuchado? Ese Sí, concejal tiene sí, asesor. dicen. Bueno, Hasta el alcalde creo que está tiene el asesor. alcalde, tiene su asesor, ¿no ve? Entonces, esos son sus ingenieros industriales, los que proyectan, les dicen qué tipo de proyectos son satisfactorios y y qué tipo de proyectos no son satisfactorios, más bien que son un gasto, ¿ya? Por otro lado, la contabilidad, donde lo que ustedes están estudiando, es una ciencia de llevar cuentas, así facilito. Como es una ciencia de llevar cuentas, ¿qué haríamos los administradores, los médicos, los auditores? No, los auditores llevan directa contabilidad. ¿Qué harían, por ejemplo, los restauranteros, los empresarios hoteleros? ¿Qué haría la gobernación, la alcaldía? ¿Qué harían sin contadores? ¿Y qué haría el Estado sin contadores? No habría quienes puedan llevar a cabo las cuentas de ventas, las cuentas de adquisición. Los contadores son muy importantes hoy en día. Y por otro lado, la ergonomía. La ergonomía dice que es conocida también como una ingeniería humana, diseñado de los instrumentos, equipos e instalaciones para el trabajo, conforme a las características anatómicas humanas, incluyendo los aspectos psicológicos. La ergonomía no es nada más que una ciencia en donde nos indica cómo nosotros tenemos que sentirnos, ¿cómo se dice?, cómodos en una institución. Por ejemplo, acá es una institución de educación y de formación. Tiene que haber una secretaría. Dentro de la secretaría, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber escritorios, tiene que haber sillas, tiene que haber computadoras, teléfonos, archivos, estantes, ¿no? Y lo propio, para un arquitecto, por ejemplo, el arquitecto no va a trabajar de su cama, va a hacer su oficina, ¿no? Tiene que buscar una oficina, tiene que buscar un lugar adecuado de trabajo donde tenga una computadora, una mesa de dibujo, un montón de reglas tal vez, ¿no? Y tendrá que dotarse de otras ciencias más todavía. ¿Ya? A eso se refiere la ergonomía. La cibernética es una ciencia que estudia todos los mecanismos automáticos de las máquinas. Ahorita lo que estamos haciendo es cibernética. Hoy en día el ser humano, si no sabe de cibernética, estamos chao. Todos tenemos que empezar a manejar la ciencia y la tecnología. Tengo un tío que tiene 78 años. Y este tío de 78 años se ha inscrito, se pueden imaginar, se ha inscrito a la universidad, a la carrera de informática.
Él ya es jubilado, pero el otro día nos ha dado la sorpresa de que se había inscrito. ¿Por qué se había inscrito? Entonces, porque sabes qué, hijo, me han regalado un celular que no le entendía. Y, y parece computadora, dice. Él ya es abogado jubilado, ya es, porque era docente en la universidad y eso. Entonces, le decía, me he inscrito porque quiero conocer y no quiero morirme con ser un analfabeto cibernético, nos dice. Y tienes razón, muchos somos analfabetos cibernéticos. Yo de esa manera he dicho, ucha, si mi tío de 70 y tantos años se está pudiendo, ¿por qué no vamos a poder nosotros, no? Entonces, los niños, por ejemplo, ellos ya saben cómo se maneja, toquetean una cosa, toquetean otra cosa. Y esto es facilito, así, así, así se hace y ya está, de hecho, igualito que ustedes, ¿no ven? Entonces, la administración, como podrán haber visto, tiene relación con muchas ciencias, hartas ciencias, ¿no? No solamente aquí me he puesto unas cuantitas, pero tiene relación con muchas ciencias, ¿ya? Está en la medicina, está, por ejemplo, también en lo que es bioquímica, farmacia, está en esas. ¿Por qué? Porque los de farmacia necesitan vender, compra, venta, publicidad, ¿no ve? Desarrollo, todo eso necesita. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, No, ¿alguna Lizeth. pregunta? Ya, ahora sí, yo voy a empezar mis preguntas. Como no quieren responder, entonces yo voy a empezar mis preguntas. Le voy a preguntar, ¿Fernando Barrera está? ¿Sí, no? Sí, Licen. Ya. Fernando, a ver, dime, una profesión que esté relacionada con la administración, aparte de las que he indicado. ¿Cómo me dijo, Licen? Una profesión que esté relacionada con la administración. Un hospital o medicina. Medicina, ya. Hemos dicho, pero medicina también, que me acuerdo. ¿Otrita? Mm, derecho. Derecho, también hemos dicho derecho. Otro. Ujú. Tantas profesiones que hay. Psicología. Ingeniería comercial. Psicología. Ingeniería comercial. ¿Qué han dicho? Yamilet, ¿no? Liliana Isla. Liliana Isla. Sí. Ya, ya ha ganado la Liliana. Licenciada, podría ser también la gastronomía. Auditoría. Exacto. Gastronomía, que no hemos dicho María Lisbeth, ¿no? Sí, Licenciada, lice. ingeniería minera, la minería. También. Licenciada, también Licenciada ingeniería de de arquitectura. Licenciada en turismo, arquitectura. A ver, espérenme un ratito, me voy a perder si no. Tengo que anotar a la Lisbeth, a la Alessandra. ¿Ya? Alessandra. Licenciada. ¿Mm? Licenciada, Disculpe. ¿Quién me está hablando? A ver, turismo. Yo, licenciada Mónica, le habla. Mónica Cecilia, ¿qué has dicho tú? Sí. Licenciada, creo que todas las profesiones están ligadas a la administración, también la albañilería, todo lo que es la rama técnica también. Exacto. Estamos con eso, ¿no? Todas las profesiones. Ahora, el otro día había una polémica, ¿no es cierto? La familia. ¿Qué hemos dicho? También, licenciada, ¿no? la familia está. Yo les decía, a ver, díganme la familia, ¿los hijos son una inversión o son un, qué decían, negocio, hemos dicho, ¿no? Otros me decían, no, no puede ser una inversión. No, no son un negocio. Otros decían, sí es una inversión, pero es una inversión a fondo perdido, me decían, ¿no? Entonces, hemos visto de que la familia es una empresa y dentro de la empresa existen negocios, existen inversión y existe, ¿qué hemos dicho? Una inversión, una Claro, inversión. inversión y un negocio, ¿no? Licenciada, Al futuro. disculpe, pero la Ajá. familia no es una carrera. Usted dice con otras Claro, ramas de... claro, con otras ramas. Pero la familia, ¿se imaginan si hubiera una carrera donde diga, aprenda a ser padre? O sea, el ser padres, que ya hay en algunas universidades, por ejemplo, ya están en eso, aprendan a ser padres si no me equivoco, en España. He visto algo así por el estilo, si no me equivoco, está publicitada por la Iglesia Católica, ¿no?
Entonces, hay empresas, no empresas, sino profesiones, perdón, no empresas, profesiones que están relacionadas con la administración. Y muchas veces, ¿por qué hablo de la familia? Porque muchas veces los hijos, ¿no? Preguntan a los papás, ¿qué profesión tienes? Si no es no ha ido a la universidad, no tiene ninguna profesión. La única profesión hasta en la escuelita, ¿no ves? Nos dicen la mamá es la enfermera, la profesora, la ayudante. ¿Sí o no? Adquirimos la profesión de padres, ¿no? En el sentido psicológico, humano y social puede ser eso. Ahí podría entrar, ¿no? Entonces, la familia también es una empresa, pero las otras profesiones universitarias o institucionales tienen relación totalmente al 100% con la administración. Si bien decía su compañera hace rato la gastronomía, sí, porque en la gastronomía se planifica qué plato van a hacer. Se planifica cuánto va a ser el costo o el gasto. Y se planifica también el modo de cómo lo van a preparar, dónde lo van a preparar y si es que va a haber tal vez alguna ganancia o simplemente va a haber la ganancia de aprendizaje, ¿no? Entonces, como podemos ver, la administración está relacionada prácticamente con todas las carreras que uno podría aprender, ¿no? Ahora, vamos a pasar a hablar de algo que es muy importante en la vida de la administración y de todos los profesionales, la ética. La ética se puede definir como un conjunto de vista de cuestiones morales que busca un individuo, sobre todo, una respuesta, una orientación práctica respecto a los problemas concretos de la sociedad. Y por eso incluye las cuestiones que se manifiestan en la vida política, económica y social. El diccionario de la Real Academia Española define a la ética como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La ética estudia la conducta humana, sus normas, derechos y deberes con respecto a la sociedad en que se desarrolla y señala también cómo uno debe o no debe hacer las cosas en una agrupación social determinada. Es decir, la ética es el comportamiento del hombre profesionista ante su propia sociedad, formando aptitudes y valores, lo cual lo caracteriza como tal, con un comportamiento adecuado del mismo y siempre en busca del bien, la verdad y sobre todo la rectitud, ¿no? La ética es una parte fundamental de todos los profesionales y peor de administración, porque si no hay ética, prácticamente estaríamos teniendo la adquisición del pensamiento de Terry, ¿no? Para Terry, por ejemplo, no hay ética, porque al aprovecharse del bien ajeno, no está viendo ética, ¿no? Y hoy en día la administración nos dice que la ética es muy importante para todos los profesionales. Es ese valor centrado que tiene cada ser humano. Por ejemplo, en las instituciones públicas, ¿se habrá perdido la ética? No, Sí, dice. En en algunas algunas, instituciones. licenciada. ¿Quién ha dicho Sí, que no no? en todas. Ya. En algunas es dice, no en todas. A ver, ¿en cuáles tú crees que no han perdido la ética? Licen, yo digo que en todas las instituciones públicas se han perdido la ética porque es por eso que, digamos, la política está mal, porque ética y política casi es lo mismo. Ética Yo y digo política no. que No, la ética no se ha perdido en su totalidad, o sea, solo para la gente, solo para estar públicamente, es como que sigue habiendo esa ética, pero personalmente es como que literalmente toda su ética perdieron, es como que te tratan mal, es como que les importa todo lo que hagas o lo que no hagas. a ver, por ejemplo, si uno entra a una institución gubernamental, ¿ya? Pública, uno entra ¿a qué? A servir
o a servirse de la institución para ganar sueldito? A servir, pues, licen. A servir, Ambos, ¿no dicen. ve? A servir, licenciada. Claro. Y si uno entra a una institución privada, también entra a servir, pero tiene que velar su interés de ganar. En cambio, tal vez me van a poder decir, ay, la licenciada, qué rara que piense así, pero yo pienso de esta manera. Si uno entra a trabajar a una institución pública del Estado y yo estoy conviccionada a que tengo que trabajar por mi ciudad, primero, tengo que ser profesional en el área que voy a entrar. Segundo, tengo que capacitarme, tanto en relaciones humanas o como el trabajo que tengo que hacer. Y tercero, no tengo que aprovecharme de la empresa reclamando jugosos sueldos. ¿No ve? Si yo estoy sirviendo, es más, si yo voy a trabajar en una institución pública, yo no tendría por qué exigir sueldo, porque yo me estoy metiendo allí. Por ejemplo, los concejales en la alcaldía. Será, como se dice, ético ganar dinero de una sesión que cuesta no sé cuánto al Estado y no hacen un trabajo. Si ellos han entrado a servir al pueblo, se han postulado, yo voy a reclamar por mi zona, por mi distrito, voy a hacer esto y ni bien entran, no se rebajan los sueldos. ¿Cómo es? Una Es por secretaria. eso mismo que no hay ética. Ahora, Licenciada, dígame. ¿puedo opinar? Licenciada. Mónica, María primero. Generalmente algunas personas entran con ese propósito de servir al pueblo, pero a veces cuando ven la comunidad que tienen en el puesto en que está, ahí es cuando su moral empieza a bajar. Ah, ya pierde la ética, ¿no ve? Ya pierde. Sí. Ahora yo, por ejemplo, he visto mucha gente, he trabajado yo en la alcaldía, ya, por eso es de que yo con conocimiento hablo. Yo soy del sindicato, yo me tengo que ir temprano, mi trabajo es hasta esta hora nomás, ya yo no puedo estarme quedando más. Y si no, se queja su sindicato, ¿ya? Les hablo de una secretaria X. 1, 2, viene a la hora que le da la gana, tarde, va, tiquea a la secretaria, por decir el horario de entrada es a las 8, pero ella está tiqueando 8:30. Ya, media horita se ha atrasado, les descontarán, pero a la oficina llega a las 10 de la mañana. ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tan tarde? Ay, es que me han mandado de ahí, si el jefe me ha mandado a otro lado. No, sin embargo, se ha ido a dejar a su guagua, ha ido a un lado, a otro lado. Sé que sus responsabilidades maternales y paternales priman en ella, pero cuando uno está trabajando para el Estado, tiene que dejar prácticamente todo. Estás trabajando para tu ciudad, tú has buscado ese trabajo en una institución pública. ¿Y qué quiere decir pública? Que el público, que los ciudadanos somos sus jefes, ¿no? Entonces, esa persona está para rendir más de lo que debería de rendir. Antes, por ejemplo, no había pues elecciones de alcalde, habían al ojo de buen cubero. Decían, este señor es de buena familia. 1, 2, tiene principios morales, todos sus hijos son educados. 3, tiene una buena relación de pareja. Nunca le hemos visto robar ni explotar a la gente. Entonces le iremos a nombrar alcalde. Sí, las comunidades iban y lo nombraban alcalde, ¿no? Y él, si aceptaba, decía, yo tengo que velar por todos ustedes. Entonces trabajaban de esa manera, se trabajaba. Y el señor decía, no solamente yo voy a hacer, vamos a nombrar alcaldes de barrio para esta zona, porque sí, claro, no era grande, hoy en día es grande, ¿no? Pero la ética, como su compañera María decía, todos entran fresquitos, pero se olvidan. Una vez que ya les dicen, ¿sabes qué? Este proyectito cuesta 3,000.
De estos 3.000, si vos me lo adjudicas a mí, si vos haces que esos papeles lleguen a mi empresa, yo de esos 3.000, 1.000 te voy a dar o 500 te voy a dar, te voy a depositar a tu cuenta. Entonces, ahí ya prácticamente al aceptar uno está perdiendo la ética. Al llegar tarde al trabajo y mentir, está perdiendo la ética. Al hacer perder los papeles y echar la culpa a otro compañero, está perdiendo la ética, porque la ética es un conjunto de valores que nos da el ser humano. Y en chiste, ¿no? Alguna de mis alumnas decían, los que más han perdido la ética, licenciada, ¿sabe quién son? Me decían, los abogados y los jueces. Eso sí no tienen ética, decía. ¿Y por qué? Le digo, es que ellos ya saben transar. Hay dos problemas. Un abogado le charla al otro y le dice, ay, amigo, yo te voy a hacer ganar, pero de lo que vos le cobres a tu cliente, un porcentaje a mí me tienes que dar. Y así, charladita es la cosa, me dice. Ay, ¿cómo sabes eso? Porque yo he trabajado mucho tiempo, me dice, en un bufete donde habían varios abogados y así charlaban, dicen. Y esos entonces no tienen ética, más bien aprenden artimañas, les decía. Y ella me decía, sí. Entonces la ética nos dice que en el 100% tenemos nosotros que aprender a diferenciar, ¿no? Uno, lo que yo voy a hacer mal. A ver, ahí está en ese chiste de los niños, ¿no ve? No vas a mentir, no se miente, no se roba. Y la mamá viene alguna visita, toca la puerta, dile que no estoy. Le debo a esa señora, dile que no estoy, no es bobas. Mi mamá no está, se ha ido. Y otras cosas más inventan otras bobas. O lo peor cuando dicen, mi mamá dice que no está, ¿no es cierto? Hay ese tipo de convergencias en nuestras vidas. Entonces ahí ya estamos perdiendo la ética como papás, ¿no ve? O cuando somos maestros, también perdemos la ética cuando les gritamos a nuestros estudiantes o cuando no comprendemos sus problemas y nos está valiendo, ¿qué nos importa? Licenciada, yo a mi hijita le he llevado a la escuela, no sé, mamita, vos tenías que estar exigente, pero no me pongo en sus zapatos, no me pongo en el lado humano, tengo que poder atender. Una cosa es que alguna vez se le haya pasado eso, pero después frecuentemente no, ahí ya tendré que charlar y decir, hijita o hijito, ¿qué está pasando? O estudias o lo dejas, ¿no? ¿Para qué? Para que hagas una cosa bien, pero bien hecha. O seas padre al 100%, o seas trabajador al 100%, o adquieras una profesión, ¿no? Entonces la ética había sabido abarcar todo, abarca todo. ¿Será que ha habido ética en la época antigua, en la época del Imperio Inca, del Tiahuanaco? Sí, licenciada, Sí, más que licenciado. todo ha habido en ese tiempo, más después, cuando fue en la época medieval, se perdió un poco más la ética, porque ellos se creían la mayoría más superiores y con su estatus social era como que les importaban los demás, era como que los otros no existen para mí, Claro. yo soy Por, más e- importante que por ejemplo, en la época del Incario y del Tiahuanaco, hablando de nuestra raza, de nuestros vestigios andinos de nosotros, ha habido una ética bien cruel también. ¿Por qué? Por eso se ha formado el Amazúa Mayuya y el Amacaya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decían, este es flojo, flojo, no sirve para nosotros. Este es un ratero, hay que cortarle las manos. Este es un mentiroso, hay que latigarle, ¿no es cierto? Era bien cruel y uno, porque no le hagan eso, prefería actuar de buena manera, rectito, ¿no? Entonces, se imaginan si ahora le diríamos, si no haces lo que has prometido al alcalde, te vamos a latigar en la plaza como le han tirado tomates al Pumarí. Demanda. Demanda, ese ratito en la cárcel vamos a aparecer, como ha habido la sublevación en el 2019, que a mí sinceramente me da pena de la gente, me da pena de todos, de los dos manos. ¿Por qué? Porque unos son más ignorantes que los otros también, ¿no? Y lo peor es de que
No se están perjudicando solamente esos que han hecho convulsión ni nada, sino sus familias. Y eso es lo que da pena, ¿no? ¿Acaso no tienen familia por atrás? Madres, hijos. Y uno a veces dice, no sabiendo a qué se ha metido ahora, ni qué hacer. No, da pena. Si uno se pone en la posición de ellos, a veces está viendo nomás persecución, como se dice. Bueno, la ética nos tiene que ayudar a nosotros y a ustedes como contadores, ¿ya? Les tiene que entrar por los ojos, por las orejas, por la nariz, por la boca, por el tacto. Porque si ustedes se olvidan de una sola factura y dicen, ay, ¿qué me importa? No se va a dar cuenta. ¿Ahí qué están haciendo? Están pues, como se dice, están botando por el suelo la ética, están mintiendo, están deshaciéndose de un problema que les va a generar otro problema más grande. Les decía también anteayer que pregunten, a ver, ¿qué era el ILADE? ¿Han preguntado qué era el ILADE? Era un ¿Alguien ha colegio, preguntado? sí, Ya, era un colegio que estaba situado ¿dónde? en el Bule. Calle Millares. En la Millares. calle Millares, en la Millares estaba situado, ¿no? Ese edificio, no, perdón, esa casa de condes reales donde hay dos leones rampantes vestidos de blanco frente a la Facultad Técnica. Ese colegio, por ejemplo, ha sido uno de los más prestigiosos de Potosí y de Bolivia, que era el único colegio que hacía intercambios de país, los llevaba a 3 o 4 de sus estudiantes a China, Japón, Estados Unidos, Europa. Hacía intercambio de estudio con sus, así los primeros, ¿no? Por otro lado, sacaba buenos profesionales, la mayor parte que yo conozco que trabajan en banco, en instituciones muy prestigiosas, que ya están mayores, han salido de ese colegio. Pero lamentablemente los dueños se han pues confiado en su contador. Ustedes saben que estos colegios, si era privado, un colegio particular privado, recibe pues dinero mensualmente de los alumnos, ¿no ve? Entonces, a este colegio no tenía pues 10 alumnos, 15 alumnos, tenía harto alumnado y se supone que esa mensualidad era para pagar sueldos, para pagar los impuestos, ya, impuestos del colegio, para pagar los servicios básicos, todo. Pero este contador solamente pagaba los sueldos, no pagaba los impuestos. Los servicios básicos pagaba con mucha demora y hacía compromisos. Hasta que ha pasado los años y no se han dado cuenta los del colegio, los dueños, perdón, que no había pagado impuestos hace más de 7 años. Y yo no sé cómo transaba este señor, como decían, coimiaba a las autoridades de impuestos nacionales para que no clausuren el colegio. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han visto de la noche a la mañana con la sorpresa de que se estaba rematando el colegio. ¿Se pueden imaginar? Los dueños, si no me equivoco, la dueña mayor ha fallecido con un infarto del susto y de la pena, ¿no? Los otros dueños no han sabido qué hacer, que lo único que han hecho ha sido agachar la cabeza y lo que les diga el banco o el Estado, pues que les diga, bueno, señores, tanto es su deuda, tanto nomás ya tienen para pagar a los maestros y listo. El contador, lógico, ha entrado a la cárcel, pero él está chocho en la cárcel, ¿no? Pero lo que tanto les ha costado a los dueños tener un colegio, tener una empresa, se ha visto, como se dice, en la miseria y en la quiebra, gracias a quién? Al contador, que no ha llevado bien sus estados financieros. Es más, hasta habían denuncias de algunos papás que solamente les daba recibos y no les daba las facturas. Y aquellos papás que les daba la factura, el vivo, ¿qué es lo que hacía? Por decir, a ver, aquí les voy a mostrar. Por decir, esta es la factura, ¿ya? De la factura se supone que nosotros éxito llenamos, ¿no? Todos los datos de la persona, todo eso. Y aquí atrás de la hojita hay un carbónico
porque esas veces no había computadoras, pues ahora las cibernéticas que hay. Entonces, ese carbónico, él no ponía ahí atrás, o lo ponía un plastiquito, esos plásticos, ¿no es cierto?, que utilizan para, ay, ¿cómo se llama? Acetato. Un acetato lo ponía para que no traspase debajo del carbónico y no pasaba pues en la copia. El señor se llevaba la factura pensando de que estaba pagando y sin embargo no había nada. Y el señor ni presentaba siquiera los papeles. Entonces todo eso se ha acumulado y ha entrado pues en quiebra de este colegio. Entonces muchas empresas han estado así, han entrado a la quiebra por culpa de los contadores. Entonces, para eso ustedes están estudiando. Ustedes tienen que tener primero orden. El orden les va a ayudar mucho a cómo lleven sus estados financieros. Segundo, el que no mientan sobre una compra o venta, ¿ya? Tercero, a que ustedes utilicen las técnicas o herramientas que les van a dar sus posteriores docentes para realizar objetivamente los libros. Libros diarios, mayores, menores van a llevar seguramente. Entonces, ahí va a jugar un rol principal su ética profesional. El que ustedes no le asesoren a su compañero o a su jefe y le digan, no le des factura. Deja que compre sin factura. Ayer hablábamos de eso, ¿no ve? Es un pecado el no exigir factura, señores. Nosotros pagamos, ya está incluido en el precio la factura. Es absurdo que nos digan que con factura cuesta tanto y sin factura cuesta tanto. No, señores. Los compradores, los vendedores ya saben. Si ellos traen un producto, es absurdo. ¿Cómo yo voy a traer un producto para ganarme de tan lejos? Voy a traer un producto para ganar 7 pesitos, 10 pesitos. Absurdo, ¿no ve? Mínimamente, si tengo lógica de empresario, tengo que ganar mitad a mitad o siquiera el 45% del producto que estoy trayendo, ¿no es cierto? Y aparte tengo que subirle pues un impuesto, ¿no? Entonces, ahí juega un rol principalmente la ética profesional del contador, ¿ya? Entonces, la ética no se tiene que perder, si bien se pierde la ética con los que trabajan en empresas públicas, que se vayan con ellos, pero no con nosotros. Ahora, existen distintos tipos de administración, la administración pública, la privada y la mixta. Dentro de la administración pública, nos referimos a todas las instituciones del Estado, ¿ya? Llámese hospitales, llámese alcaldía, gobernación, aeropuertos, todo ello. Dentro de las empresas privadas, ¿ya? Son las instituciones privadas, por ejemplo, el instituto es privado, ¿ve? Es de un solo dueño. Pueden ser 2 o 3 accionistas, pero es privado. A eso se refiere. Existe la administración pública y la administración privada. En la administración pública existen varios entes que controlan, varios, ya no solamente es uno. En cambio, en la privada es uno, que es el empresario, el jefe, ¿no? Él es el que controla. Por otro lado, en la administración mixta, es una administración de 2 bandos, ¿ya? 2 bandos, tanto pública como privada. Ahí son los acuerdos que hemos hecho algunas instituciones, en donde está la platita de empresarios privados, pero también el 50% pertenecen al Estado o tal vez un 70% y lo demás a una empresa privada o una administración privada, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que existe entre los tipos de administración. Para mañana, ahí vamos a quedar. Ya hasta ahí sí más o menos vamos a avanzar porque nos queda 5 minutitos nomás ya. Para mañana tenemos el concepto, la tareita de los 2 conceptos, ¿no es cierto? Y simplemente quiero que me traigan ustedes adherida a esos conceptos una empresa nacional pública. Un ejemplito de empresa pública, empresa privada, que sea reconocida en Bolivia, y empresa mixta, o diré administración mixta, perdón, administración pública, administración privada y administración
mixta. ¿Qué instituciones tienen ese tipo de administración? Entonces, esos 3 ejemplos me van a traer. ¿Se me ha entendido? Dicen, ¿puedes repetir de nuevo, por favor? Para mañana, aparte de los 2 conceptos de lo que tienen que traer y defender, tienen que hacer una investigación de una administración pública, una administración privada y una administración mixta que haya en Bolivia. ¿Qué instituciones aplican ese tipo de administración? Pública, privada y mixta. ¿Ya? Esos 3. Licenciada, sobre la mixta no ha explicado. Sobre la mixta he dicho de que es la unión de la pública con la privada. El Estado, por ejemplo, hay instituciones en el Estado donde el gobierno tiene ese 50, 60 o 70% de acciones. Y el ¿Como Viva? 30%, ¿Como Tigo? no sé, eso me van a investigar ustedes mañana. El 30% lo tiene el empresario privado. Por eso es de que hay algunas instituciones que donde dicen, no podemos hacer esto. Aquí tenemos un monstruo tenemos, que es así, es mixto, tiene administración mixta, porque sin eso, como les digo, para no dar pautas, si ellos sacan mucho producto, el Estado dice, no puedes sacar tanto, esto nomás tienes que sacar, porque si no se va a destruir tal cosa. Hay esa empresa aquí en Potosí, en La Paz lo propio. Entonces, hagan una averiguación, a ver, échense al internet y ahí está facilito, busquen administración pública privada en Bolivia que haya en distintas instituciones. Ejemplos, pues. Listo, van a encontrar y mañana me van a ir diciendo. ¿Van a ser escritos o por Anótense documento? ustedes, no, va a ser por el internet, me van a ir defendiendo. Mañana vamos a hacer un ciclo de defensa de estos 2 temas que hemos avanzado. Entonces, de estas dos tareitas, y van a ver que no nos va a alcanzar porque somos muchos. ¿Como una disertación, dice? No disertación, simplemente va a ser defensa de sus opiniones y de lo que hayan investigado. Bueno, ya me está terminando el Zoom, muchachos. Ya quedan 2 minutitos. Entonces les voy a rogar de que cualquier duda que tengan, pero lo voy a publicar aquí en el WhatsApp ahorita, lo voy a poner qué es lo que tengan que hacer para aquellas personas que son bien olvidadizas, ¿ya? Entonces es su tareita que va a entrar porque no hemos tenido ni lunes, ni martes, ni miércoles tarea. Entonces va a valer por esos 3 días estas 2 tareitas que les estoy dando, ¿ya? Entonces presente, participe. ¿Ya? Tengan una buena noche, una buena jornada, que Diosito les bendiga y mañana nos encontremos, ¿ya? Hasta luego, muchachos. A todos y cada uno de ustedes, gracias por asistir. Igualmente a los señores y señoras. Hasta mañana, licenciada. Hasta luego, Hasta licenciada. mañana, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Mañana. Hasta luego.